Periodistas asesinados en México, detenidos en Guatemala, exiliados de Nicaragua. Intimidación y asedios. Es el desalentador panorama para muchos periodistas de México, Centroamérica y el Caribe. Una violencia muchas veces generada por gobiernos autoritarios de la región, apoyados en leyes arbitrarias y decisiones judiciales. Los ataques que también se han tomado las redes sociales. Intentan acallar al periódico, pero también intentan amedrentar al resto de la prensa. Un entorno laboral hostil que tiene como objetivo silenciar a los críticos. ¿Cómo enfrentar las amenazas a la libertad de prensa en Latinoamérica? ¿Qué papel deberían jugar los gobiernos y la justicia para proteger a los periodistas? ¿Y qué debe suceder para garantizar su libre desempeño? Hoy en Yaniot PM. ¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Esta semana cayó asesinado otro periodista en México, en lo que desgraciadamente se ha vuelto una común ocurrencia en ese país. El reportero y director del diario Tu Voz, Ernesto Méndez, fue acribillado cuando un comando abrió fuego en un bar de propiedad de su familia en el estado de Guanajuato. Méndez había sido amenazado por su labor como reportero, según la organización Artículo 19. Sin embargo, aún está por confirmarse si su asesinato fue propiciado por su labor periodística. La muerte de Méndez se suma a la triste lista de periodistas asesinados en México en lo que va del año. Ya son por lo menos 13 los periodistas asesinados, de acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas, y más de 55 en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto según Reporteros Sin Fronteras. México es además el segundo país con más periodistas asesinados en lo que va de 2022, después de Ucrania, un país en guerra. Por otra parte, en Guatemala, la detención del reconocido periodista José Rubén Zamora ha provocado un fuerte rechazo entre activistas y defensores del periodismo a nivel internacional. Zamora es el fundador del diario El Periódico, un medio notorio por sus investigaciones sobre la corrupción en el gobierno. Zamora es acusado además de lavado de dólares y chantaje, según la Fiscalía. Mientras tanto, en Nicaragua, en El Salvador y en Cuba arremeten contra medios y periodistas con detenciones arbitrarias, espionajes y procesos judiciales amañados. Todo con el fin de callar sus voces y obstruir reportajes incómodos para estos gobiernos autoritarios. Hoy en Yaniot PM nos acompañan Gabriela Cáceres, ella es periodista del Faro en El Salvador, quien por su trabajo ha sido víctima de asedio y de espionaje por parte del gobierno. Y también estará con nosotros Carlos Jornet, él es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que gracias a ambos por estar con nosotros y vamos a comenzar contigo, Gabriela. Gracias, bienvenida a Yaniot PM. Hola, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos qué pasó luego de la publicación de estos reportajes del Faro que hablan de negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas, estas negociaciones a cambio de beneficios para los pandilleros si se reducían los homicidios. Bueno, a partir de esa publicación comenzó el ataque más severo contra el Faro y contra los periodistas que firmamos la investigación, ¿no? En mi caso, todo empezó a través de redes sociales, troles que me amenazaban de muerte, que me iban a amenazar, a violarme en las calles, que iba a pagar con cárcel haber revelado una mentira. A pesar que mostramos fotografías y documentos que la propia Fiscalía General estaba investigando, ¿no? Entonces ahí empezó a cambiarse básicamente toda la vida, ¿no? Porque ya el acoso se hizo más persistente y seguimientos en mi caso, en mis compañeros, incluso hasta amenazas de poner un coche bomba fuera de la redacción del Faro, ¿no? Entonces son mensajes que a diario recibimos, ¿no? Por hacer nuestro trabajo. Claro. Gabriela, y tengo entendido que además de este acoso en redes y de estas amenazas, también fuiste espiada, sufriste espionaje telefónico. Tengo entendido que Amnistía Internacional y la Universidad de Toronto estableció que el gobierno de Nayib Bukele estaba utilizando
un software israelí llamado Pegasus para espiar a periodistas, entre ellos tú misma. ¿Cómo te diste cuenta que estaba siendo espiada? Esto, Primero por supuesto, el gobierno ha correo. negado esto, ¿no? Dice que ellos no tienen ese programa. Claro, yo recibí un correo de Apple donde me decían que posiblemente mi teléfono estaba siendo intervenido por agentes del Estado. Esa fue la primera ya advertencia que tuve, y ya luego nos entregamos los teléfonos a los redactores del Faro para que nos hicieran un análisis Access Now, que fue una organización que nos ha apoyado mucho, y ahí pudimos determinar que 22 miembros de la redacción estábamos infectados, ¿no?, con este virus. En mi caso me duró 5 meses la infección. Sobre todo entraba y salía el virus cuando yo estaba investigando las negociaciones de Bukele y otros actos de corrupción, y la cámara se encendía muchas veces, el micrófono también, y ya te imaginas como yo como mujer ver que mi teléfono, o darme cuenta, mejor dicho, que mi cámara estaba encendida, a saber en cuáles momentos, y empezar a hacer un calendario y ver, unir todos los puntos, ¿no? Claro, qué angustia. Y esto, no solamente el espionaje, el acoso, las amenazas, ¿cómo te cambió tu vida personal, ¿no?, tu vida diaria, pero también tu vida profesional, tu labor periodística? Claro, la personal sí tuve que tomarme medidas de seguridad, porque sí me da miedo que las amenazas que leo en Twitter se vayan a hacer realidad, ¿no? Además que hay seguimientos y son bien notorios. Y la vida laboral, con tus fuentes también me pongo a pensar cómo los cuido a ellos, porque también se están arriesgando en entregarme o encender información de lo que está pasando en El Salvador. Así que estoy en un momento muy difícil, creo que no solo yo como reportera salvadoreña, sino que varios periodistas centroamericanos. Es esto, cuidarnos a nosotros y también a gente, tus fuentes que se arriesgan en darte la información. Desde luego. ¿Y el gobierno te ha ofrecido protección? No, nunca. ¿Cómo te cuidas? Nunca. Yo sola tengo que ver, me aprendí tenemos tenido talleres en el Faro de seguridad y lo demás, de organizaciones de derechos humanos y lo demás, y ahí es que yo he aprendido cómo a saber cómo salir, dónde salir, fijarme bien en las calles, estar muy atenta, incluso con el celular en estos momentos, no, ya no me puedo tener la misma confianza que tenía antes. Entonces sí, es como, ya estamos solos, básicamente, porque además la fiscalía también es de Bukele y la policía también, entonces no hay ninguna institución en la que yo me sienta segura, mi propio país, de ampararme. Ahora, Gabriela, a esto se suma que en el Congreso el presidente ha invitado a los periodistas críticos a irse del país, a que se vayan. Esto, sí. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo es posible que un periodista no pueda hacer su trabajo en su propio país? Es bien triste, sobre todo a partir de la ley Mordaza, ¿no?, que empezaron a haber demasiados cambios, porque nosotros queremos explicar un fenómeno que nace de la guerra civil, que son las pandillas, y silenciar a la prensa a cambio de una política de seguridad que falló en todas luces. Es triste también ver cómo colegas se tienen que autoexiliarse porque las amenazas y la información que ellos reciben de sus fuentes, que hay procesos judiciales abiertos, es bien preocupante. Pues, y estamos como a la expectativa de qué puede pasar, porque han pasado demasiadas cosas a partir del 1 de mayo que ya no sabemos qué es lo próximo que pueda ocurrir. Ahora, háblanos de esta ley Mordaza, también aprobada por el Congreso, que, entre otras cosas, castiga a los medios que reproduzcan mensajes o comunicados de las pandillas. ¿Cómo ha afectado esta ley el cubrimiento que hacen los medios allí en El Salvador de las pandillas? Al principio, fíjate que fue un poco incierto, porque la ley es súper imprecisa. No sabemos qué estábamos haciendo bien o qué estábamos haciendo mal. De hecho, 2 horas después de que aprobaran esta ley, yo revelé que un líder de la Mara Salvatrucha está en libertad cuando debe permanecer detenido. Y 2 días después de eso, un señor que se hace llamar como miembro de Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, escribió un tuit que iba a acudir a la fiscalía para interponer un aviso en mi contra y en contra de Óscar Martínez, mi editor, por haber violado la ley. Un aviso. Esa ha sido un aviso, claro. Y eso ha sido lo más fuerte, y ya luego que el presidente Bukele se ha burlado de mis colegas que han estudiado el tema de las pandillas desde hace muchos años. ¿Y han detenido a alguno de tus colegas en la aplicación de esta ley Mordaza allí en El Salvador?
No a ninguno. De hecho, los funcionarios se burlan de esto, se jactan mucho de que no hay capturas, pero ellos mismos son los que hacen propagandas de odio contra los periodistas. A veces vamos a coberturas y ya nos identifican como los del Faro. Claro. Y los que mentimos, además. Claro, ahora me pregunto, cuando me decías que el gobierno no te ha ofrecido protección, ¿crees que, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de El Salvador tiene alguna posibilidad de sentarse con el gobierno de Bukele, con sus ministros, con el presidente, en fin, y encontrar una solución para que la prensa crítica pueda realizar su trabajo en paz sin este acoso permanente? Considero que ahorita mismo, como están los términos, no, pero no descarto que la APES está abierta a este diálogo, porque ellos mismos han denunciado y más bien ahorita son quizás la única parte que los periodistas sentimos apoyo, pues, pero realmente no creo que el gobierno quiera entablar comunicación con algún medio independiente, al menos que sean los del Estado, ¿no? ¿Pero ha habido solicitudes por parte de ustedes para intentar un acercamiento con algún representante del gobierno? No recuerdo, te mentiría, pero no recuerdo, pero sí hay tweets pidiéndole entrevistas, porque tampoco nos dan entrevistas. Claro. Y también, o sea, están al tanto de todo, pues, lo que pasa. Ahora, Gabriela, muchos periodistas en tu lugar han decidido, como tú misma nos cuentas, irse a vivir al exilio. ¿Tú por qué has decidido quedarte en tu país? No lo descarto la manera de irme, la verdad, por el tema de prevención, claramente, por cómo están las cosas y porque va cambiando todo tan rápido. Así que no lo descarto y cualquier cosa que llegue a pasar, pues va a ser la primera opción que tome. Y por último, ¿qué mensaje le darías tú a quienes nos escuchan en tu país y en el gobierno de tu país, especialmente por la situación que tú personalmente has vivido tras la publicación de este reportaje? ¿Cuál debería ser el mensaje de la prensa al gobierno? Primero, a los ciudadanos que apoyen a la prensa independiente, que se cuestionen y que crean en las pruebas que estamos demostrándoles. Y al gobierno que es momento también, ¿no? Porque el presidente Bukele tiene un discurso de anticorrupción y de hecho utilizaba las propias investigaciones del Faro durante su campaña. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué ahora tener que ser duro con la prensa? ¿Por qué no es más paciente y menos duro y menos burlas, ¿no? Entonces creo que parte de la democracia es aceptar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Esto lo deberían tener claro, muy claro, los gobernantes que aspiran a llegar al poder. Gracias, Gabriela, por compartir tu testimonio. Gracias a ustedes. Ella es Gabriela Cáceres del Faro y nos habla desde El Salvador. Algunos gobiernos de la región han implementado mecanismos para proteger a los periodistas. Sin embargo, las cifras de homicidios y de persecuciones hablan por sí mismas de los resultados de estas medidas. Le vamos a preguntar a Carlos Jornet de la Sociedad Interamericana de Prensa qué debe cambiar para que los periodistas puedan trabajar sin ser perseguidos o sin temer por sus vidas. Eso al volver. Continuamos en Yaniot PM, estamos hablando de los ataques a la prensa en nuestra región y para entender más este panorama le voy a dar la bienvenida a Carlos Jornet. Él es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la cual es parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Yaniot PM. Gracias a ustedes, Patricia, buenas noches. Un gusto, muy buenas noches. Y bueno, comencemos hablando de este nuevo asesinato, como estás enterado, de un periodista en México. Se trata de Ernesto Méndez, quien fue acribillado en un bar que era propiedad de su familia y ya es el periodista número 13 asesinado en estos 8 meses del 2022 en México. Sabemos que en México, Carlos, hay medidas para proteger a sus periodistas. Cuéntanos cuáles son esas medidas y por qué no están funcionando. Bueno, como dices, realmente la cifra de muertos en México es pavorosa, es una situación desesperante y el mecanismo de protección de periodistas que tiene México, como lo tienen otros países de la región, evidentemente no funciona como debería y lo hemos venido señalando, lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo. Hay escasez de recursos asignados, recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos. Hay una falta de coordinación en un país federal como es México
entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales, y claramente hay una falta de compromiso político, tanto en la máxima jerarquía federal como en muchos gobiernos estaduales, algunos de los cuales sabemos tienen nexos estrechos con sectores del crimen organizado, sea a nivel político o sea a nivel policial. Entonces todo esto es un marco difícil donde muchas veces la respuesta de los mecanismos de defensa son inoportunas, son tardías, y donde muchas veces no se asignan todos los recursos para garantizar la seguridad de los periodistas. Si un periodista llama a una autoridad en su ciudad para informar que ha sido amenazado por su trabajo, ¿qué debería pasar para que el mecanismo funcione? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, el mecanismo prevé un chequeo de esa información para verificar que efectivamente hay una amenaza, que hay una razón que justifique, digamos, que el periodista pida el apoyo estatal, y a partir de ahí se debería arbitrar las medidas con rapidez para que el periodista tenga una custodia en caso de que así lo solicite, que en algunos casos hasta se le brinda una vivienda temporaria perdón, para que pueda estar a resguardo él y su familia, pero en muchos casos esta respuesta, como decía, es muy lenta, y también hay veces que se dejan zonas liberadas para que el crimen organizado pueda actuar, ¿no? Entonces llegamos a estos extremos de que llevamos más de un periodista por mes, y es una cifra récord para México y una de las más altas a nivel mundial, ¿no? Es cierto, es el segundo país con mayor número de periodistas muertos en el mundo. ¿Y cómo ha sido la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a estos asesinatos? Realmente una falta de compromiso terrible. Cuando comenzó a acelerarse esta escalada ya por comienzos de febrero, estamos hablando de comienzos de febrero, el segundo mes del año, le enviamos una carta junto al presidente de nuestra institución, Jorge Canaguati, planteándole al presidente que debía poner fin a su permanente estigmatización contra el periodismo. Él dice: yo me peleo con los periodistas de la ciudad capital, que no son los que padecen la violencia, porque la violencia está instalada en general en pequeñas poblaciones o en pequeñas ciudades de fuera de la capital del Distrito Federal, pero sabemos que cuando la máxima autoridad de un país o de un estado mexicano permanentemente estigmatiza a la prensa, de algún modo está dando vía libre para el accionar violento de aquellos grupos que desean acallar a la prensa. Entonces, claramente es incoherente esta postura con la eficiencia que debería tener un mecanismo de defensa de periodistas. Si la máxima autoridad del país no cree en la necesidad de proteger al periodismo, de que el periodismo pueda ejercer libremente su tarea, realmente no hay forma de que las instancias inferiores lo entiendan y apoyen la validez de estos mecanismos, ¿no? Desde luego, con ese discurso hace que el periodista sea un blanco mucho más vulnerable. Hablemos ahora de lo que sucede en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega recientemente ordenó el cierre de 6 emisoras católicas, ¿no? Las han tildado de terroristas, inclusive a los obispos nicaragüenses. Y tenemos una gráfica aquí para mostrarle a nuestra audiencia de la situación en Nicaragua. Más de 30 medios han sido forzados a cerrar en la última década. 6 periodistas están en la cárcel en este momento y 120 han tenido que huir del país, se han exiliado desde 2018. ¿Qué opciones tienen los periodistas, Carlos, en un régimen autoritario, en una dictadura? ¿Qué deberíamos exigirle a estos gobiernos autoritarios? Bueno, la situación de Nicaragua es realmente, yo creo que la más crítica de toda la región, no solo de ahora, sino en mucho tiempo. Alguna gente me pregunta, bueno, pero ¿no era peor la época donde estaba Hugo Chávez, donde estaba Morales, donde estaba Correa, Kirchner? Bueno, esa era una época donde había gobiernos autoritarios que confrontaban con el periodismo, pero no había el combo explosivo que hay en esta circunstancia. En el caso de Nicaragua, donde se persigue, se encarcela a los periodistas, no se hace ningún tipo de juicio legal. Tenemos a nuestro vicepresidente regional, el vicepresidente de mi comisión, que es el que
debería estar reportando la situación. Hace un año que está encarcelado en una mazmorra, encerrado, sin posibilidad prácticamente de ver la luz del día, sin posibilidad de tener contacto con sus familiares, con sus abogados, en una situación donde no se le brindan los medicamentos que necesita o se le retasean. Entonces es una dictadura sangrienta, una dictadura que apela a todo tipo de presiones para que el periodismo quede totalmente asfixiado, silenciado. Realmente que todavía haya algo de periodismo independiente en Nicaragua es un milagro. Es incomprensible cómo hace esta gente para poder moverse en la calle sin acceso a fuentes de información, sin financiamiento. ¿Y ahí cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones de la prensa a la que le cierran sus emisoras, ¿no? Les complican la vida para importar el papel, persiguen a sus periodistas? ¿Cuál es la opción? ¿Cómo responder? Bueno, en este momento no quedan medios impresos porque de a poco se los fue cerrando a todos. Claro. Quedaron algunos de ellos con sus ediciones digitales y luego, como en el caso de la prensa, ha tenido que mantener una operación desde fuera de Nicaragua, con algunos periodistas trabajando en el terreno, pero como digo, en circunstancias muy difíciles porque el gobierno le cierra todas las posibilidades de obtener información y además se presiona incluso a los empresarios privados para que no pongan publicidad en ese medio, para que no le brinden información, y el clima de cibervigilancia, de cibercensura es terrible, ¿no? Claro, Carlos, pero la pregunta es, ¿cuál es la opción para los periodistas, para los medios que operan en situaciones tan extremas como en estos países donde hay gobiernos dictatoriales? La única forma es seguir tratando de hacer periodismo y contar con el apoyo internacional. Si no hay una fuerte presión internacional, la situación en Nicaragua va a seguir degradándose. Nosotros hemos el año pasado hecho una misión virtual a Nicaragua, hablando con periodistas, con gente de la iglesia, con académicos, con intelectuales, tratando de reflejar eso, llevarlo luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realmente se ha ocupado de este tema. Y hace muy poquito hicimos una misión a Washington para plantear este tema ante las máximas autoridades del Congreso, del Departamento de Estado, organismos internacionales, tratando de que el tema Nicaragua no quede en el olvido. Y bueno, esta entrevista sin duda colabora también para que el tema no salga de la agenda internacional, para que sigamos preocupados por Nicaragua y tratemos de seguir acercándoles ayuda para que se pueda seguir ejerciendo el periodismo hasta tanto esta dictadura de algún modo deje el camino a una vía democrática que supuestamente es la que Daniel Ortega había venido a traer a Nicaragua cuando derrocaron en aquel momento a la dictadura de Anastasio Somoza, ¿no? Supuestamente. Ahora, la situación es ahora peor que hace una década, y no estoy hablando específicamente de Nicaragua, porque por supuesto allí ha empeorado, pero en la región en general, ya para terminar. ¿Estamos peor que antes? Sin duda porque el contexto es muy distinto. Como te decía, bueno, además de la situación de Cuba, que estaba en aquel momento, la de Nicaragua, que es extrema realmente, Venezuela, ahora Guatemala, con esta detención de Zamora, el director del periódico. Hay otros gobiernos que acentúan su cerco legal sobre la prensa, la criminalizan, la denigran, como en el caso de El Salvador, de Nayib Bukele. Hay una ola desenfrenada de asesinatos, no solo en México, como decíamos recién, sino también en Honduras, en Guatemala, en Haití, en Brasil, en Colombia, pero además hay una enorme impunidad. Sigue habiendo muchos delitos que no se puede conocer la verdad, que no se encarcela a sus autores, que no se los condena. Hay un deterioro evidente del clima de libertad de prensa en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Hay avances de discursos estigmatizantes en varios países. Hay además un retroceso en el acceso a la información pública, que en la década del 80 y primeros años de los 90 se habían sancionado una serie de leyes, pero hoy, fruto de la pandemia, muchos gobiernos se han vuelto a cerrar y a negar acceso a la información pública. Hay ataques a periodistas en protestas sociales. En Chile murió este año una colega fruto de un ataque en una protesta social. Tenemos que ir cerrando, de una extrema al otro del continente, además un ahogo financiero
que acelera el proceso de certificación informativa, ¿no? Yo creo que lo has resumido muy bien. Estamos mucho peor que antes, en momentos en que hay muchos más canales, medios, redes sociales para comunicarnos, pues cada vez los periodistas tienen más cerrado su camino para ejercer su trabajo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Si me permite una simple... Se nos acaba el tiempo. Digo que es como que veníamos a bordo de un avión con turbulencias, pero ahora ese avión está en el ojo del huracán y la nave se sacude con fuerza y las alarmas suenan por todos lados, ¿no? Él es Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias de nuevo, Carlos. Al volver, ¿ahora qué? La prensa juega un papel vital en cualquier democracia. Es importante que se destinen más recursos, más personal, más celeridad en la respuesta del Estado a los periodistas que requieren protección. Y como dijo María Ressa, periodista filipina y Premio Nobel de la Paz, es el mejor momento para ser periodista. Cuanto más peligroso, más importante es lo que hacemos. Buenas noches.